Gustavo Bueno, El animal divino, ensayo de una filosofía materialista de la religión. Introducción. Nuestro proyecto es establecer las líneas más generales de una verdadera filosofía de la religión, sin que con ello nos creamos autorizados a pensar que hemos alcanzado la filosofía verdadera de la religión. Son en realidad dos acepciones muy distintas de la palabra filosofía, aquellas que queremos coordinar con esta permutación del orden del adjetivo verdadero. Pues cuando el adjetivo va por delante, verdadera filosofía, parece que nos conduce a la misma forma de la argumentación filosófica, al menos tal como se ha decantado en una continuada y milenaria tradición en la cual nos sentimos inmersos. Mientras que cuando el adjetivo va detrás, filosofía verdadera, parece que nos invita a resaltar el contenido doctrinal mismo ofrecido por esa filosofía, sus tesis con abstracción del modo según el cual han sido obtenidas. Se trata de una distinción que mantiene una cierta analogía con la oposición clásica entre verdad lógica formal y verdad material. Solamente analogía, porque la verdadera filosofía no podría considerarse como una construcción puramente lógico-formal. También cabría comparar con muchas reservas la verdadera filosofía con la filosofía académica, en el sentido kantiano, puesto que la filosofía verdadera tendría más que ver con la filosofía mundana, pero en un sentido todavía más amplio que el que Kant dio a ese término. En cualquier caso, la distinción parece pertinente en el momento de enfrentarse con los problemas de la filosofía de la religión, aunque no sea sino porque, por lo menos en la tradición de los teólogos cristianos, desde San Pablo a San Justino hasta Scott Oriúgena o Abelardo, con frecuencia se ha designado como filosofía verdadera la doctrina del cristianismo, a pesar de que muy pocos, ni siquiera Santo Tomás, llamarían a esa filosofía verdadera una verdadera filosofía, sino fe o a lo sumo teología dogmática. Cuando hablamos de filosofía verdadera, estamos pues hablando de perspectivas y cosas muy distintas de aquellas a las que nos referimos cuando hablamos de la verdadera filosofía, porque aunque estas cosas puedan ir unidas, con frecuencia van separadas y aún opuestas. No solo, según hemos dicho, en ambientes cristianos la fe o la teología dogmática, aunque en modo alguno pueden considerarse verdadera filosofía, son entendidas de modo recurrente como filosofía verdadera. También en ambientes racionalistas y aún materialistas, incluso marxistas, suele considerarse como filosofía verdadera de la religión o algo que, aunque sea verdadero, no podría ser llamado filosofía, sino, por ejemplo, sociología política o psicología de la religión. Es cierto que en nuestros días se ha extendido aquí, como en otros lugares, la tendencia a sustituir la palabra filosofía por la palabra teoría. Se habla de teoría de la religión como se habla de teoría del Estado o de teoría de la educación, en lugar tal vez de hablar de filosofía del Estado o de filosofía de la educación. Pero esta expresión es cuando menos ambigua. Teoría es un concepto más bien sintáctico, un sistema de proposiciones que derivan de una axiomática, por ejemplo, y por tanto su neutralidad es simple indeterminación. La expresión teoría es un concepto más bien sintáctico, hay que darle en el contexto un alcance asertivo, no exclusivo, de componentes semánticos principalmente. De otro modo, la expresión trata de subrayar como teoría, en cuanto a unidad gnoseológica, se diferencia esencialmente de hipótesis o de modelo y, por supuesto, de hecho, por su mayor complejidad sintáctica en el preciso sentido siguiente. Una teoría incluye múltiples hipótesis concatenadas, o bien la teoría del átomo de Bohr se construye por la concatenación de múltiples modelos atómicos, tales como el modelo de átomo de hidrógeno o el modelo de átomo de uranio, la teoría de la gravitación de Newton sobre los modelos que cubre los modelos elípticos ad hoc forjados por Kepler para cada una de las trayectorias planetarias, porque, según los contenidos semánticos de sus proposiciones, una teoría deberá inmediatamente especificarse o bien como teoría científico-positiva categorial, por ejemplo la teoría de la relatividad de Einstein, o bien como teoría filosófica, la teoría de las ideas de Platón, o bien como teoría teológico-dogmática, la teoría de la transustanciación de Santo Tomás de Aquino. Quienes hablan de teoría de la religión, como quienes hablan de teoría de la educación, suelen hacerlo con la pretensión de mantenerse en el ámbito de la ciencia positiva, distanciándose precisamente de la filosofía, asimilada a una mera especulación metafísica, a un discurso metaempírico. Pero cuando este distanciamiento quiere ser absoluto y cuando la teoría alternativa pretende sustituir las funciones que anteriormente estaban asignadas a la filosofía, por ejemplo, el desentrañamiento de la esencia de la religión, entonces es evidente que tales teorías podrán seguir siendo llamadas filosofía verdadera, aunque no sean verdadera filosofía. Las religiones toman su origen del sentimiento del temor. Es la tesis central de una vieja concepción de la religión, que ha sido reelaborada y profundizada por la moderna ciencia de las religiones, Frazer, Crowley, etc. O bien, las religiones toman su origen de la impostura de un gobernante muy inteligente que introdujo el temor a los dioses para contener la perversidad propia de la vida salvaje.
tesis central de concepciones teóricas de la religión que llegan a través de la Ilustración, Volney, Holbach, etc., y combinadas con la doctrina de la lucha de clases hasta el marxismo. Ahora bien, la primera tesis es claramente por su formato una tesis de la psicología, es la cifra de una teoría psicológica de la religión, como lo es la tesis del marxismo psicologista, que apela a mecanismos alucinatorios promovidos por la situación social. La teoría de la cámara oscura de la conciencia. La segunda tesis es una tesis de la sociología política, quienes estiman que alguna de estas tesis da cuenta del fundamento de la religión, es decir, quienes aprecian estas tesis como el esqueleto de una teoría verdadera y científica de la religión, tendrán seguramente menos inconveniente en aceptar que su teoría encierra la filosofía verdadera de la religión que en aceptar que fuese verdadera filosofía de la que precisamente quieren distanciarse y no sin buenas razones. Lo que en cualquier caso resulta muy dudoso es que una teoría científico-categorial pueda sustituir efectivamente las funciones de la verdadera filosofía de la religión, puesto que dada la naturaleza del material que ha de remover, parece imposible un cierre categorial capaz de contener en su círculo a su esencia o fundamento. Y así, de este modo, las que se llaman pomposamente teorías de la religión se reducen a hipótesis parciales abstractas, al margen de su verdad, inconscientes de su verdadero alcance y naturaleza y propiamente gnosiológicamente irresponsables. Para concretarnos a la teoría psicológica citada, bastará introducir la siguiente pregunta. ¿El temor, que según la teoría da origen a la religión, es temor a los dioses reales o es temor a los fenómenos naturales o sociales? Para darse cuenta de que, aunque fuera cierta la teoría en el plano psicológico abstracto, nada nos habría determinado respecto de los dioses, que son sin duda materia ante la cual no puede permanecer neutral la filosofía de la religión. Un tomista podría suscribir la fórmula de Estacio, un calvinista también, sobre todo si el temor se entiende como angustia, y si se presupone que la teoría del temor solo adquiere su sentido cuando ha comenzado por declarar alucinatorios a los dioses, entonces hay que decir que tampoco es una teoría científica categorial, pues no hay ninguna ciencia positiva a la que le corresponda negar la existencia de los dioses. Esta negación será una negación filosófica salva veritate. Cabría intentar mantener la tesis, sin embargo, según la cual, si bien una teoría especial de la religión no tiene por qué ser filosófica, en cuanto una teoría general de la religión sería filosófica por definición, así como la teoría especial tendría de hecho más bien el sentido de la teoría científica. Pero semejante tesis no es fácilmente aplicable a las construcciones que suelen llamarse teorías, y más bien parece el resultado de un mero automatismo coordinante de los términos de la oposición ciencia-filosofía con los términos de la oposición teoría especial, teoría general. Ni una teoría es científica por ser especial, hay teorías generales que son científicas y no filosóficas, y hay teorías especiales que no son científicas ni es filosófica por ser general, aun cuando una verdadera teoría filosófica deba ser general. Es obvio que un análisis gnosiológico adecuado de estas cuestiones desborda el marco de la presente introducción.